Está Luques, ya podés compartir pantalla, ¿no? Bueno, ahora comparto. Ahí se está viendo el práctico. Todavía no, ahora sí. Ve, este es el enunciado. Dice, teniendo en cuenta la expresión obtenida, todo. Ujú. Y ahí da la función. El G digamos, el controlador es igual a una constante K. El G del sistema es 1 sobre S por Sí, S más 4 y el sensor es 3. sí, ahí se ve Y claramente el que error, la planta es de tipo uno. claro, Y fíjate en la teoría, ahí hay una tablita a donde te pone cuánto es el error de estado estacionario cuando la entrada es impulso, escalón, rampa, parábola, parábola cúbica. claro. Entonces, ve, yo seguía haciendo más o menos. Y ahí ya había calculado el límite, todo, y me daba cero, pero ahora que me dice eso, ya me he acordado. Sí, no, está perfecto. Cero te tiene que dar. Ah, bien. Entonces ya cuando quiera yo, por ejemplo, calcula el error en estado estacionario con cualquier valor de la ganancia, me va a dar cero lo mismo. Exactamente. Si Entonces eso la, ya voy a poner de justificación, digamos. sí, eso es si este, vos tenés un lazo de control de tipo uno. Claro, claro. Perfecto. Pero eso siempre es así, profesor. Siempre que la planta, que el lazo de control es de tipo uno, el error de estado Claro, estacionario. no hay Ante error entrada porque escalón. no puede haber error porque no hay nada que regrese a comparar el error, digamos. O sea, no hay una retroalimentación que diga cuál es el error. Eso es lo que pasa. No, lo que pasa es que en el cálculo del límite, cuando RDS vale uno sobre S, ahí te da que el error es igual a cero. El error de estado estacionario ante entrada escalón, porque el error de estado estacionario ante entrada rampa de los sistemas que son de tipo uno es infinito. Bueno, profe, No, entonces esa era la duda. Si quiere, ya le dejo para que usted comparta. bueno, Gracias. bueno, les comentaba que la clase de hoy es muy linda, porque les voy a presentar una herramienta que se llama CISO Tool. Ya empezamos. Este, Voy a compartir pantalla, yo ya tengo abierto MATLAB. Esta herramienta de MATLAB me anda bien en la computadorita esta. Ahí tengo MATLAB abierto. Para que se abra CISO Tool, lo único que hay que hacer es escribir CISO, que significa Single Input, Single Output. O sea que es una herramienta, tool, que sirve para sistemas de una sola entrada, una sola salida. Entonces ustedes le dan entrada y corre la GUI. Esta es una GUI. La GUI significa interfase gráfica de usuario. Esta GUI está escrita por profesionales de la empresa esta MathWorks, se llama la empresa de software que es la dueña de MATLAB, y ya van a ver qué cómodo que es trabajar con esto. Te simplifica muchísimas cosas, ya van a ver.
Pero había que tener toda la teoría de velocidad, de error, de sensibilidad, de estabilidad, para poder entender de qué se trata. Ahí ya se ha abierto la GUI. Originariamente, la GUI tiene dos ventanas. Una ventana que se llama Control and Estimation Tool Manager, no sé cómo se pronuncia eso, pero significa que es una herramienta para manejo de control y estimación. Ya la vamos a estudiar. Y la otra ventanita se llama CISO Design for CISO Design Task. Una ventanita configurable a donde aparecen gráficas. Se van a ver cómo se la configura. Yo lo voy a correr. Ahí está. Y la voy a minimizar. En el aula virtual, ahora voy a entrar al aula virtual, el control automático, ustedes tienen una sección que se llama MATLAB CISO Tool. Ahí van a encontrar un PDF que lo hice yo. Ahí está Rec, mira, viene de festeja el día del hincha de Atlético. Bueno, les decía, acá hay un archivo PDF que yo lo hice sacando información de varios lados y lo puse ahí, que sirva de guía para el estudio de esta herramienta. Y después hay videos, están buenos los videos también. Tenés 1, 2, 3, 4, 5 videos. No son muy largos, este es el más largo. 22 minutos, 21 minutos, 21 minutos. Que lo pueden ver para acompañar la explicación que voy a intentar darles yo ahora. Entonces, vamos a la primera ventanita. Esta ventana, que como ven ustedes, la pueden maximizar, minimizar, cerrar. Si la cierran, se cierra la GUI. Como, bueno, ahí la maximicé sin querer. Como ven ustedes, esta es una interfase gráfica de usuario. Así como han visto que se pueden armar esos archivos .m, a donde se escriben varios comandos juntos y se los ejecuta. Que el ingeniero Carrasco en las prácticas les pedía que escriban, qué sé yo. Bueno, sí, se puede hacer mucha más programación con MATLAB. Y esta aquí la han escrito programadores profesionales. Como ven ustedes, tiene varias solapas. Esta primera solapa es muy importante porque acá se edita cuál es la arquitectura que se quiere trabajar. Está puesta por defecto la arquitectura tradicional, que es la que nosotros estamos acostumbrados a ver, a donde hay una entrada de referencia, aquí, que se la simboliza siempre con la letra R de referencia, y el sistema tiene una salida que le llaman Y. Hay otros libros que le llaman C, la salida por controlada. Acá la letra C la usan para el diseño del controlador. Esta arquitectura, ustedes ya hemos hablado 1000 veces de esta arquitectura. Acá está la planta, que es el sistema físico que se quiere controlar. Genera una salida, que es una variable física. A esa variable física se la mide. Esta sería la función de transferencia del sensor. Y esa señal se la compara. Este bloque se llama comparador. Se lo puede implementar con amplificadores operacionales, que es el elemento que estamos estudiando ahora nosotros
en electrónica 1. Se lo puede implementar de esa manera. ¿Y la entrada está positiva o negativa del comparador, profesor? Esta entrada es negativa, muy buena la pregunta. Y esta es positiva. Acá la entrada de referencia pasa por un bloque que se llama F por filtro, porque hay en algunas aplicaciones a la entrada de referencia se le pone un filtro. Para nosotros ese F es igual a 1. Probablemente veamos algún ejemplo donde le ponemos alguna ganancia a este filtro o algún, qué sé yo, puede ser un filtro de primer orden, de segundo orden, qué sé yo, pero normalmente vamos a usar este filtro igual a 1. Y después viene el controlador, que ese es el motivo de diseño de nosotros como ingenieros de control, que no somos ingenieros de control, pero no importa. Eso es lo que tenemos que diseñar nosotros. Del comparador sale una señal que se llama señal de error, que ataca al controlador, y el controlador genera unas señales que se llaman señales de mando, que excitan a la planta y la planta reacciona y modifica la variable física que vos estás queriendo controlar. No es la única arquitectura que maneja SISOTOOL. Acá ustedes tienen un botón que acceden a un cuadro de diálogo. Si ustedes hacen clic ahí, se abre el cuadro de diálogo y aquí pueden ver que está seleccionada esta arquitectura. Pero hay otras arquitecturas. Hay 5 arquitecturas más. Esta, por ejemplo. Veamos en detalle esta arquitectura, que es la que vamos a usar. Acá vos podés considerar otras entradas. Por ejemplo, esta entrada, que sería una perturbación externa, le llama DU. Puede haber otra entrada de ruido acá, DI, o puede haber otra entrada de ruido acá, N. Eso es para que vos puedas hacer cálculos, simulaciones de cómo van a afectar esas otras entradas al sistema. Vos, por ejemplo, podés considerar 0, 0, 0 y ver cómo es el comportamiento de la salida cuando hay una determinada entrada. Y después podés ver cómo te van afectando esas otras entradas. Perdón, no entiendo dónde está la planta ahí. Esta. Ah, G. Normalmente la perturbación externa, en el caso de, supongamos, un tanque a donde vos estás controlando el nivel del tanque, una perturbación externa es, por ejemplo, que suba la carga del tanque. ¿Cuál es la carga del tanque? Imagínense ustedes que tienen un tanque de agua de un edificio y ustedes quieren mantener el nivel constante de ese tanque, pero no saben cuándo, cómo los usuarios usan el agua. Por ejemplo, uno abre para lavarse, para bañarse, en otro departamento abren para lavar los platos, qué sé yo. Entonces, eso es una perturbación externa para el control del nivel del tanque. Y tiene, por supuesto, valores variables. Pero vos podés hacer un estudio de cómo reacciona el sistema de control del nivel cuando se producen perturbaciones. O, por ejemplo, si es una estación generadora de energía eléctrica, esa perturbación sería que aumenta la carga. O sea, vos en tu casa prendes un motor y apagas el televisor. Bueno, son perturbaciones, pero el sistema de control tiene que reaccionar para que esas variaciones de las perturbaciones externas no te afecten en la salida o te afecten lo mínimo posible. O puede haber ruido que entra en el sensor o ruido que entra en la salida. Bueno, esas cosas vos podés hacer un estudio con esta estructura.
No es la única estructura que hay, les repito, hay otras estructuras, como ser esta, a donde el controlador se lo pone en otro punto. Puedo tener la entrada de referencia, bueno, el filtro, la planta y la salida. Debe tener el sensor que entra al controlador y del controlador aquí haces una comparación. En ese caso podés considerar una perturbación externa que entra por aquí, ruido que entra por aquí o ruido que entra por acá. No sé en qué situaciones se usa esta estructura, pero si MATLAB la pone es porque en algún lado se lo usa. Después hay otra estructura distinta. Ve que el controlador, la planta y el sensor están ubicados en las mismas posiciones, nada más que la entrada de referencia entra a dos puntos. Por un lado entra aquí sin filtrar y por otro lado aquí entra filtrada. No sé dónde se usan estas estructuras, pero si están puestas, repito, es por algo. Después hay otra estructura con dos controladores. Dos controladores, la planta y un sensor de realimentación. Se suman los dos controladores a una señal externa, a una perturbación externa. Sí, seguramente esto debe tener aplicaciones que no las conozco. Y ya no Porque tenemos no, filtro. ¿cómo? Y ya Aquí no no hay tenemos filtro. un filtro de entrada. Exacto. Esta estructura sí es para controlar con un solo controlador dos plantas, G1 y G2. Y aquí hay otra, GD. Y esta última, dos controladores que están en cascada para controlar dos plantas y dos realimentaciones, una aquí y otra aquí. Como ven, son estructuras más complejas. ¿Profesor, puede Entonces, volver a la penúltima? Ah, de ahí. Ah, ¿por qué está así la perturbación externa entra directamente al bloque? normalmente esto se lo considera ruido. Esta es la perturbación externa, que es una carga para el sistema. Como yo te decía en el ejemplo del nivel del tanque de agua, sería que se está consumiendo más agua. O en la generación de energía, sería que la carga suba o baje. El tema es que varía. Bueno, esta es la que nosotros vamos a usar. De todas maneras, la guía te da la posibilidad este, que vos elijas otra arquitectura. Acá, a la pregunta que hacía qué signo iba acá, por defecto viene el signo menos para esa señal. No sé si la logran ver. Es que dice ahí S1, S1 menos 1, pero vos la podés cambiar para que sea una realimentación positiva. Por default viene negativa, profe. Por default viene negativo y así hay que usarla. Esto es los signos. Después los bloques. Sí, porque si le ponemos positiva se va al infinito. Sí, sería un oscilador. Acá están los identificadores. Vos podés cambiar los nombres de los identificadores. Por ejemplo, pones cualquier otro nombre. Esto no. Ese es el control. Claro. Por defecto vienen estos, pero ya a ver cómo los cambiamos. Estas serían las dos pestañas de aquí, de este cuadro de diálogo. Nosotros vamos a usar este. Entonces aceptamos. Ok. Eso es este cuadro de diálogo. Por ahora no vamos a ver estos, que son bastante más complejos. Este sí lo vamos a ver dentro de un rato. Después la siguiente pestañita que se llama Compensator Editor. Acá ustedes editan cuánto vale el compensador. ¿Y qué es el compensador? Es este elemento. Compensador o controlador también le llaman. Acá se lo edita. También pueden editar el filtro. Por defecto los dos vienen en 1. El controlador, por defecto viene el valor 1, pero ustedes pueden poner ahí, en el controlador,
Pueden variarle la ganancia. Supongamos que quieran que valga 10. Ponen 10. Le dan entrada. También pueden agregar polos y ceros. Por ejemplo, apuntan la zona que dice Dynamics, hacen clic derecho. Botón derecho, dice. Clic ¿Cómo? derecho para agregar o borrar polos y Sí, ahí abajo está la ayuda. ceros, dice. Ustedes pueden adicionar a DD un polo real, supongamos, un polo complejo conjugado, un integrador, que es un polo en el origen, un cero real, dos ceros complejos conjugados, un diferenciador, que es un cero en el origen, o podés elegir estos lead o lag, que son atraso y adelanto. Este no me acuerdo qué era, pero supongamos que yo quiero agregarle un polo real al controlador. Hago clic ahí y me aparece esto. Por defecto lo pone en la posición -1. Pero yo le puedo cambiar esa posición. Supongamos que lo quiero poner en la posición -2. O sea que, miren ustedes, cambié la ganancia a 10 y le puse un polo en la posición -2. MATLAB, o sea, la CISO Tool, la cambia esa expresión y pone 1 más 0,5s. Si ustedes la transforman a esa expresión, van a ver que el polo está puesto en la posición -2. ¿Por qué lo pone así? El término independiente en 1, porque ahí es mucho más cómodo para los cálculos. Si apuntan aquí en la zona dinámica, hacen clic derecho, también pueden adicionarle polos complejos conjugados. Y le dicen la Esto es el posición. revés de lo que nosotros hacíamos. Claro, aquí por ejemplo, si vos querés el polo, la parte real del polo en -5 y la parte imaginaria en 2, supongamos, ya lo puso el polo. Ven, aquí está la parte del polo en -2, el polo real. Y esta parte está escrito el polo, los dos polos complejos conjugados en la posición -5 más menos J2 o 2J. Nada más que lo escribe, miren cómo lo escribe, con el término independiente en 1. Y bueno, supongamos que quiera ponerle también un integrador, que es un polo en el origen. Ahí lo tienen el polo en el origen, ¿lo ven? Ahí lo estoy señalando. Bueno, también pueden ponerle ceros, por ejemplo, un diferenciador, que sería un S en el numerador. Ahí está, S y S. Estos dos obviamente se cancelan. Y así pueden, supongamos, agregarle un cero real en la posición -10, supongamos. Mirá lo que es la función de transferencia del controlador. Es bastante complicada, ¿ves? Si quieren borrar, tienen que apuntar lo que quieren borrar. Hacen clic derecho y lo borran. Vamos a borrar el diferenciador. Lo apunto, clic derecho, lo borro. Apunto, clic derecho, Porque bueno, que puedo arreglar todo lo que yo quiera. totalmente. Apunto, clic derecho, lo borro. Y dejo el controlador en la ganancia en 1 como estaba. Bueno, esto sería la ventanita esta de edición del compensador. Como ven ustedes, es muy cómodo. Vos podés hacer prácticamente lo que quieras. Después viene esta otra pestaña que se llama Graphical Tuning. Y aquí, en esta pestaña, se selecciona qué gráficas querés ver en esta ventana. Yo le voy a poner esta ventana para aquí.
y esta ventana para aquí. Voy a hacer más chica esta. Como ven, todo se puede configurar. Y acá tienen para poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficas que se llaman plot 1, plot 2, plot 3, plot 4. Y acá tenés la posibilidad de elegir si querés de lazo abierto o de lazo cerrado. El lazo abierto es el lazo que comprende el compensador, la planta y la realimentación. Ese es el lazo de control, también le llaman al lazo abierto. En cambio, el lazo cerrado es la consideración desde R hasta Y, o sea, desde la entrada hasta la salida. Entonces, yo le voy a pedir de lazo cerrado y acá me dice ¿qué querés ver? Bueno, podés pedir de lazo cerrado el bode únicamente. Pero del lazo abierto, supongamos, le pido para el dibujo 1 el lazo cerrado, el bode del lazo cerrado. El bode es una gráfica logarítmica a donde se grafica la magnitud en dB de la salida y también se grafica el ángulo. Nosotros no vamos a estudiar eso, es para mostrarle nomás. En cambio, del lazo abierto pueden pedirle el bode del lazo abierto, el lugar geométrico de las raíces y el diagrama de Nichols. O pueden pedirle nada. El próximo tema que nosotros vamos a ver es el lugar geométrico de las raíces. Es un tema bastante interesante, bastante complicadito. También lo podríamos haber visto primero al tema lugar geométrico de las raíces y después las isotool. Nada más que esta parte es más linda. De todas maneras, algo vamos a ir diciendo. Le vamos a pedir el lugar geométrico de las raíces y ya se modificó acá. Ve que dice aquí root locus editor for open loop 1. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Este es el dibujo 1. Para el dibujo 2, supongamos, le voy a pedir el diagrama de Nichols. Este es el dibujo 2. Los diagramas de Nichols y los diagramas de Nyquist te sirven también como herramientas de análisis y de diseño de sistemas de control. En un año no se pueden ver tantos temas. Lo que nosotros vamos a ver para análisis y para diseño es el lugar geométrico de las raíces. Bueno, pueden pedir hasta 6 gráficos y todo te lo muestra en esta ventana. Esa ventana se la puede maximizar, se la puede poner en distintos lugares, se le puede cambiar el tamaño. Y desde aquí, desde Graphical Tuning, supongamos que yo quiera ver solamente el lugar geométrico de las raíces. Entonces digo que el plot 2 no le pido nada. Ya lo borró. Del plot 3 no le pido nada. Entonces me muestra únicamente el lugar geométrico de las raíces. ¿Lo ven? Sí lo ven, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la otra pestañita, Análisis Plots, es una ventana muy interesante, a donde vos podés pedir 6 gráficos más. Y aquí elegís qué cosa querés ver. En el gráfico 1 podés ver la respuesta al paso, la respuesta al impulso, los diagramas de Bode, los diagramas de Nyquist, de Nichols, o
los polos y ceros. Por ejemplo, mira, yo quiero ver Esa es otra ventana, o sea, otros la gráficos. misma ventana. No, 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 no. Estamos en análisis plot. Sí, no, no, pero digo, el resultado se muestra en la En misma una sola ventana CISO ventana. Design. Sí, sí, sí. Ah, Por ejemplo, mira, le voy a pedir que el dibujo uno sea la respuesta al paso. Pero tengo la posibilidad de pedirle que me muestre, bueno, ya me la dibujó, que me muestre el lazo cerrado desde R hasta Y. En el dibujo 2 le voy a pedir que me muestre la respuesta al impulso. Desde R hasta Y. Y acá me la está mostrando ya. Step response, impulse response. Lo mismo esta ventana también la puedo cambiar de lugar, la puedo maximizar. También le voy a pedir el diagrama de polos y ceros. Ya me lo va a dibujar. Ahí está. Ve que tengo tres dibujos. Este sería el plot 1, plot 2, plot 3 de la ventana esta, ¿no? Acá tiene una ¿cómo se llama este cuadro de verificación? Que un dice checkbox, checkbox. checkbox, para que actualice en tiempo real. Eso es fantástico. Ya vas a ver por qué. Esas tres gráficas. Le podría Pero pedir también más la debe gráficas. volver más lenta a la PC. Y seguro, porque está actualizando en tiempo real. Le puedo pedir más gráficas, pero para que ustedes vean la potencia que tiene esta herramienta, lo dejemos ahí. Y esta última, por ahora no la vamos a ver, pero es de sintonización automática. Esto es cuando trabajemos con los PID. Por ahora no lo vamos a ver. Pero volvamos de nuevo a la primera pestaña. Entonces supongamos que nosotros tenemos una planta. A ver. Supongamos que tiene un polo, perdón, un 0 en -2. Y que tiene un denominador de segundo orden. O sea, el denominador sería s al cuadrado más 2s más 3. Y le digo que la planta va a ser transference function el numerador, el denominador. Hay que cambiarle ahí el nombre de la variable de en H, profesor. Ah, perdón. Bien, ahora entonces ahí está la función de transferencia. Ah, claro, es que he puesto el 0 en 2. ¿Ves que es s menos 2 sobre s al cuadrado más 2s más 3? Supongamos, podríamos definir la función de transferencia del tensor. Supongamos le vamos a llamar HH. Y supongamos que sea 2
Bueno, esa es la función de transferencia del sensor. 2 sobre S más 2. Ya lo defino en MATLAB. Ya tengo la función de transferencia de la planta. Es esta. Ve que tiene un 0 en la posición 2. Y dos polos que no sé qué serán. Ya lo vamos a averiguar. Y tenemos un sensor que tiene esa función de transferencia. Nos vamos a CISO Tool. Y acá en esta pestaña, perdón, en esta ventana, elegimos la pestaña System Data. Y ahí se abre un cuadro de diálogo. Entonces, acá yo puedo apuntar a G, que es la planta. Le digo que me muestre qué tengo disponible en MATLAB. Vos lo podés importar desde MATLAB, desde el workspace de MATLAB o de un archivo. Yo le digo, si le pedís de un archivo, tenés que indicarle de dónde vas a traer a CISO Tool la planta G. Yo le digo desde workspace, porque ahí lo definí. Y ahí tengo ya definido el GP, ¿se acuerdan? Me dice que es del tipo Transferring Function y es de orden 2. Y lo importo. Ya me lo importó, ¿ven? Ah, lo trajo el que está en el espacio de trabajo, el que acabamos de definir. Sí, señor. Para H, le digo que me muestre y tráeme HH, que es de orden 1, que yo importe. Y ya lo importó. Cierro esto. Ok. Dice que podemos traer tantas funciones de transferencia como queramos. Y bueno, para G tenés que traer una sola. El tema es que podés traer la que vos quieras. Bueno, yo ya he definido cuánto vale G y cuánto vale H. Ahora, si me voy a esta ventana, acá me muestra el lugar geométrico de las raíces. Ya vamos a ver qué es eso. Pero la que es mejor sería esta ventanita. Porque aquí me muestra cuál es la respuesta al paso de ese sistema, cuál es la respuesta al impulso y dónde están ubicados los polos y los ceros. Y aquí vas a ver que el cero que puse está en la posición 2. Después puse dos polos complejos conjugados, que son estos. Y también puse el sensor. No sé si se acuerdan cuánto vale el sensor. Ahora lo que no sé, acá me está mostrando otro cero. A ver. Bueno, ya lo vamos a ver. Ahora lo podemos editar al compensador. Y aquí podemos ponerle la ganancia que queramos, podemos adicionarle polos, adicionarle ceros a donde nosotros queramos, como para tener una respuesta que nos satisfaga. Yo he puesto todas estas gráficas, pero en realidad la respuesta al impulso no me interesa, no la quiero. Entonces voy a la Control and Estimation, me voy a Analysis Plot y le digo, ¿sabes qué? La respuesta al impulso no me la mostré. El diagrama de polos y cero me interesa. Sí, puede ser. Sí, es importante. Sí, todo depende. Bueno, esos dos nomás, el diagrama de polos y cero. Que en realidad, viendo el lugar geométrico de las raíces, ya estás viendo la ubicación de los polos y de los ceros.
Pero supongamos que lo dejemos ahí. Esto lo podemos ver. ¿Qué le parece si lo vemos mitad de la pantalla? No, pero yo digo, ¿Ah? Ahí está. Algo hice mal, che, porque no me está mostrando las gráficas. No lo ha tildado, profe. La 1 y la 3. Ahí está. La 1, la respuesta al paso de R a Y. Y el diagrama de polos y ceros de lazo cerrado. Ahora sí. Ahí están las gráficas. La ubicación de los polos, de los ceros. Esto me hace ruido. No sé por qué tiene dos ceros ahí. No, este no es un cero. Ahora mira lo que tiene de lindo esto. En el lugar geométrico de las raíces, les explico qué es el lugar geométrico de las raíces de manera conceptual. El lugar geométrico de las raíces es la ubicación. Ahí se ve la ubicación de los polos del lazo cerrado cuando vos varias la ganancia del compensador entre 0 e infinito. Ya la ¿Cómo es, profesor? ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría repetir, por favor? justificación teórica de todo esto, ya la vamos a ver un poquito más adelante. El lugar geométrico de las raíces es una representación de cómo se van ubicando los polos del lazo cerrado cuando vos tomas un parámetro variable, que ese parámetro variable es la ganancia del controlador. Miren, acá está el plano complejo. Y hay una gráfica, ve, hay una curva aquí así, otra así. Eso que está pintado de rosita es la ubicación de los polos del lazo cerrado. Pero esa ubicación de los polos del lazo cerrado yo lo puedo cambiar aquí, así de fácilmente. Mira, yo lo apunto, el cursor se transforma en una manito y lo varío. Ahora, ustedes observen cómo se va modificando las gráficas. Ahí el sistema es inestable. ¿Y por qué es inestable? Porque hay un polo en el semiplano derecho. Ahora yo lo puedo traer a ese polo al semiplano izquierdo y convertirlo al sistema en estable. no. ¿Lo ven? Hola. Yo lo puedo llevar a donde sea. Va, no a Sí, donde sea. profesor. O sea, puedo modificar la ubicación de los polos del lazo cerrado en el lugar geométrico de las raíces. ¿Me explico o no? Sí, profesor. Sí, Es profesor. decir, lo hacemos variando el valor de G del controlador. El valor de ganancia del controlador, exactamente. Por ejemplo, cuando nosotros le damos un valor igual a 1, igual a 30, igual a eso se refiere. Exacto. Mira ahí, por ejemplo, los puse alineados a los polos del lazo cerrado No. y yo lo muevo donde yo quiera, donde me convenga. Por ejemplo, mira ahí lo voy a poner a este polo marginalmente estable, o sea, en el origen. No, nada de marginalmente estable, es inestable. Mira, eso va a menos infinito, ve la respuesta al paso. Si lo llevo un poquito más para acá, ahí ya va a ser estable. ¿Ves que no se va a infinito? Se estabiliza en un valor negativo.
Pero todas esas cosas raras las mete ¿cómo se llama? El Lugar cero, geométrico. el cero en el semiplano derecho de la planta. No es la única herramienta, esta, la que te estoy mostrando ahora. Por ejemplo, voy a cambiar, mira, esta es la que nosotros vamos a usar. Pero si vos querés, aquí en Graphical Tuning, le pido que en vez de mostrarme el lugar geométrico de las raíces, me muestre el diagrama de Bode. El diagrama de Bode consta de dos gráficas, una de magnitud y otra de fase. Entonces yo aquí también puedo variarle la ubicación de los polos y ponerlo y buscar la forma de la respuesta al paso que me interese. O sea, lo que quiero decir que es interactivo. De hecho, lo voy variando. E inmediatamente se va reflejando cómo es la respuesta al paso acá. ¿Me explico lo que digo? Sí, profe. Es decir, Sí, es lo que profesor. nosotros venimos Sí, haciendo bro. ahora en los prácticos, desde un punto de vista matemático, ahora haciendo lugar geométrico ya lo podemos observar al fenómeno, por decirlo de alguna forma, cuando variamos el Exactamente. valor de K. O también puedo pedirle los diagramas de Nichols, que no lo vamos a ver nosotros. Todo esto tiene una teoría tremenda, pero yo puedo interactuar con esto y puedo moverme por esas gráficas, cambiarla. Ahí, por ejemplo, podría interesarme, todo depende de la aplicación. Ahí yo he variado todo el sistema. ¿Y cómo me doy cuenta que lo he variado? Me voy a editar el compensador. El compensador tiene que tener una ganancia de 0,22724 para que esa planta con ese sensor responda de la manera que lo estamos viendo. ¿Me explico? Sí, También bro. podría decirle que al compensador quiero ponerle, clic derecho, un polo en el origen. Y obviamente se va a modificar todo. Como primera medida se hace inestable. Cambia el diagrama de Nichols. No quiero ver el diagrama de Nichols, quiero ver el lugar geométrico de las raíces. Y sobre el lugar geométrico de las raíces le voy a cambiar la ubicación de los polos. Este polo me lo está haciendo inestable. No, y esto siempre va a ser inestable. Porque no hay forma de llevarlo a este polito al semiplano derecho. Hagamos una cosa. Le pongamos un polo real en -1. No en el origen, en -1. ¿Y cómo hago eso? Bueno, me voy, edito el compensador, le saco ese polo y le pongo un polo real en -1. Bueno, ya está puesto en -1. Le doy entrada a eso y ya van a ver cómo se modifica todo. Ahora ve, el polo está en -1. El polo, este es el polo del compensador. Pero el polo de lazo cerrado yo lo puedo llevar al semiplano derecho y ahí van a ver que es inestable. Lo llevo al semiplano izquierdo y esa va a ser la respuesta. ¿Me explico? Sí, profesor. Hola chicos. Sí, Sí, profe. sí, bro. A ese diagrama de Bode lo explicaba en uno de los videos que usted había subido cuando estábamos viendo sensibilidad. Creo que era Raúl Torres.
ahí lo explica que se puede observar cuando, no sé, no me acuerdo bien, era creo la entrada se varía, algo así. En uno de Ya los lo vamos a videos lo estu- explica. ya lo vamos a estudiar ¿Dónde se bien lo usa ese diagrama, ingeniero? en control automático. ¿Qué aplicación tiene, digamos, casi? No, es una herramienta de análisis y de diseño de sistemas en general? Nosotros lo vamos a usar para sistemas de control. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia, mucha gente ha ido ideando métodos para hacerlo más fácil a esta cosa que es muy difícil, muy compleja. Este es el método que nosotros vamos a estudiar. Ya cuando terminemos de ver a esta herramienta, ya la vamos a usar. Vamos a ver toda la teoría que hace falta para entender cómo se arma. Esto se llama lugar geométrico de las raíces. Ya ustedes tienen montones de conceptos importantes. Como sé, por ejemplo, que los polos de lazo cerrado no puede haber ninguno en el semiplano derecho. Y acá lo podemos comprobar. Porque si yo lo pongo a un polo nomás que esté en el semiplano derecho, el sistema es inestable, ¿lo ven? Acá en el minuto 350 se va a menos infinito. Completamente inestable. Es más, este diagrama de ceros y polos lo vamos a sacar porque está molestando más que nada. No lo usamos para nada. Entonces a este le decimos que... no, perdón, este diagrama no le pedimos ninguno. Entonces vamos a estar viendo únicamente la respuesta al paso. Perdón, profesor. Disculpe, profe. ¿Cómo lo Sí, puso a esa ventana root locus? Ah, es el CISO Design for CISO Design Tag. Ahí lo veo arriba. esta No quería la recordar cómo configuras le había acá. puesto la root locus. Sí. Acá la configurás. Acá le pedís qué es lo que vos Ah, ahí está, querés. ahí está. Sí, se pone en graphical tuning entonces. Acá configurás cómo está esta ventana. Le pido únicamente la respuesta al paso ahora. Bueno, como ven ustedes, es una herramienta muy, muy linda. Podríamos probar con otra planta. Supongamos, le pongamos, a ver, una planta que tenga el 0 en menos 2. Perdón, en menos 2, ahí está. Y el denominador la podemos hacer de grado 3. ¿Qué opina? Digo yo para... Que sea más difícil. Claro, el denominador de... ¿Cuál busco? El denominador de GP. Supongamos 1, 2, 3, 4. Y ahora la armamos a la función de transferencia de la planta. Ahí está, sería s más 2 dividido s al cubo más 2s cuadrado más 3s más 4. O sea que tiene un polo, perdón, un 0 en menos 2 y después tiene eh, 3 polos que no sé Tres cuál es polos. la ubicación. Habría que ver cuáles son las raíces de este denominador. Pero no importa, ya lo va a hacer MATLAB a eso. Y supongamos que el sensor tenga, supongamos, un 1 y el denominador de h va a ser lo más difícil, ¿no? Lo hagamos de orden 2. Qué sé yo, 12 y 24, por decir cualquier cosa. Y después armamos la función de transferencia del sensor. Ahí está, 1 sobre s cuadrado más 12s más 24. Ahora nos vamos a MATLAB, perdón, a SysOtool, arquitectura, System Data, y a ese lo traemos. ¿Cuál vamos a poner? El nuevo. Ya lo trajo, cierro. Y este que traiga el nuevo. Ve que el nuevo dice de orden 2. Cerramos. Ok. Y ahora podríamos ir a ver cómo es. El lugar geométrico de las raíces cambió. Y
cómo es la respuesta al paso. Obviamente, de nuevo podemos cambiar. Mira, cuando se ponen estos dos polos complejos conjugados en el semiplano derecho, lo ves claramente como el sistema es inestable. Ahora, si vos lo llevas para aquí, ahí es estable. Pero atención, que el controlador, nosotros le hemos puesto un polo real. Supongamos le saquemos ese polo real, vamos a hacer que el controlador únicamente tenga parte que tenga una constante, que ahora vale 1, ¿lo ven? Con esa constante valiendo 1, La ganancia. claro, tendría esa... Si yo subo un poquitito, ahí es inestable. Vamos a ver cuánto vale la ganancia del controlador. 65, y es inestable. Y para que sea estable, ahí va a ser estable. Vamos a ver cuánto vale el controlador. 0.01. Y si le pongo 0.05, ¿sigue siendo estable? Sí. Pero mira, estoy al borde del precipicio. Un poquitito más. Un poquititito más. Y ya estoy. Bueno. Acá está el problema. ¿Permite hacer zoom ahí, profesor? En el gráfico ese de lugares geométricos. Zoom sí. Creo. Capaz que hay que hacerle como una ventana. Como dibujarle una ventana. No. En teoría debería permitirte. Ese es el máximo zoom, profe, creo. También podés poner directamente polos aquí. Supongamos a ese sistema quiero adicionarle un polo real. Aquí. Le quiero agregar un cero complejo conjugado. Aquí. ¿Ve cómo se modifica? O dos polos complejos conjugados. Aquí. Mira cómo va cambiando. Obviamente que esto está súper inestable. Puedo borrar. Puedo borrarlo a los que he adicionado. Porque esos que yo he adicionado se adicionan en el controlador. Yo le había adicionado acá, ¿ves? Como le adiciono un polo real. Ahí. Ahora, si me voy a editarlo al compensador, mira cómo cambió la función de transferencia. Con la adición de eso. Mira que tengo dos polos adicionados en el compensador. Acá en el lugar geométrico de las raíces puedo borrarlo al polo que adicioné, ese. Ahora me voy a ver el controlador y tiene un solo polo, ¿ves? También lo puedo borrar. Los que no puedo borrar son los polos y ceros de la planta. Por ejemplo, ese. Por ejemplo, este. Este es el polo que yo le sumé, ¿no? A ese sí lo puedo borrar. A ver si puedo borrarlo a este. No.
¿Puedo borrarlo a este? No, porque son polos del sensor o polos de la planta, eso no puedo borrar. Lo que puedo borrar, puedo adicionar o borrar, son polos y ceros que le aumento al controlador, porque eso es lo que yo diseño. Pero a la planta no la puedo modificar, esa tiene una dinámica y chao. El sensor tampoco, tiene una dinámica y lo que sí puedo tocar es el controlador. Ahí le puedo adicionar polos, ceros, reales, complejos conjugados, en el origen, qué sé yo. Semiplano derecho, semiplano izquierdo. Pero hay cosas que no se pueden cambiar. El controlador sí. Bueno, esta es la herramienta. ¿Qué otra cosita? ¿Qué les parece la herramienta? Una basura. Con el controlador que valga 1, ¿cómo se modifica? Así. Es estable. Pero resulta que entra un escalón y tiene una salida de 0, casi 0,5. No sirve, tiene error de estado estacionario tremendo. Mira, ahí me dice amplitud 0,491, tiempo 33,9 segundos. Y aquí tiempo 2,15 segundos, amplitud 0,806. Impresionante, ¿no? Si quiero que me diga cuánto vale el pico, ahí, clic derecho, quiero que me diga cuánto es el tiempo de establecimiento, 22,6 segundos. Quiero que me diga el tiempo de subida, rise time, 0,77. Quiero que me diga el estado estable, 0,49. O sea que si vos le pones un escalón unitario, el valor final es 0,49. Bueno, como verán, la herramienta es fantástica. Bueno, la verdad que aquí le he puesto algo poco cómodo porque no tengo mucho margen para moverme, pero me puedo mover y puedo ir viendo cómo van variando todos los parámetros que le he pedido. Bueno, chicos, preguntas. Hemos visto la arquitectura. Totalmente. Sí. Muy buena la herramienta, En mi práctica, profe. mucha aplicación. Sí, y esta es una herramienta, ¿no? Simulink es mejor. Digamos que para usar esta herramienta tenés que tener el background, que yo creo que ya lo están teniendo ustedes, como sé, por ejemplo, saber si un sistema tiene mucho error de estado estacionario, si un sistema es rápido, si es estable. Bueno, montones de características que estas cosas se imaginan ustedes en la época que éramos estudiantes con el ingeniero Carrasco. Yo me he recibido hace 34 años. Ni soñando nos imaginábamos estas herramientas. Todo era cálculo a mano y chao. Para que ustedes tengan una idea, yo hice el proyecto final medio que cuando hice el proyecto final parece que ya el destino estaba marcado. Un proyecto final de control. A pesar de que yo no había elegido la especialidad control.
Yo había elegido la especialidad digitales, pero la vida me ha llevado hacia el control. Y bueno, hice el proyecto final a donde había que hacer un diseño de controlador por unos métodos que se llaman de alta ganancia y de insensible a la ganancia. El asunto es que había que hacer unas gráficas y qué sé yo. eh, yo lo hice en una Commodore 64. No sé si alguno de ustedes la ha conocido esa computadora. Las PC, había una sola PC XT. No, estoy hablando macana. En toda la facultad había 4 PC XT, que los profes la agarraban y no la soltaban nunca, y los alumnos lo único que teníamos acceso eran a las computadoras más chicas, estas Commodore y qué sé yo. No tenían disco rígido. El monitor tenía que usar un televisor, solamente tenía eh, un lector de disco flexible. Y el programa que hice yo para el proyecto final era tan largo que vos, a medida que iba transcurriendo el programa de diseño, vos tenías que ir cambiando el disquete. Porque no me acuerdo si eran 6 disquetes a donde tenían que ir entrando porciones del programa de cálculo. Y me ocupaba muchísimo lugar, porque nosotros obviamente teníamos limitaciones de cálculo. Eh, Solamente pude encontrar yo un método para hacer cálculo de las raíces de polinomios de orden 4, que era una aproximación en realidad lo que se hacía, pero servía para el diseño. De ahí a ver estas cosas, estas herramientas disponibles hoy en día, bueno, ya te digo, impensado. Así que bueno, espero que la aprovechen bien a la herramienta. A mí me parece que ahora es más fácil estudiar por todas las herramientas estas que les digo, ¿no? Por eso es que antes el ingeniero en lo que es matemática, análisis matemático, geometría, esas cosas, dibujo, tenía que volar. Y por eso las materias eran tan exigentes. No sé cómo serán ahora, me parece que deben haber bajado las exigencias en cuanto al análisis matemático, porque ahora hay mucho software que suple el trabajo que antes teníamos que hacerlo a mano. Pero eso no quiere decir que ser ingeniero hoy en día sea fácil. Digo que es más fácil, pero cuesta. Bueno, chicos, no comentan nada. Sabía ese pesadito el análisis matemático, me acuerdo. Cuando Ahora, estaba en los tiempos estos, claro, cuando estaba la profesora Quiroga, hacía cada parcial. claro, es que Papito. desgraciadamente el idioma, el lenguaje que hablamos los ingenieros es matemática, porque con la matemática sirve para representar los sistemas físicos. Y los ingenieros, salvo los ingenieros del sistema, todas las otras especialidades trabajan con variables físicas. Entonces tenemos que usar un lenguaje que sirva para representar fenómenos físicos, y esa es la matemática. Entonces, ustedes, por ejemplo, esta materia no la podrían cursar si no saben límite, derivada, integral. No podrían directamente. Derivada parcial es lo único que se usa en el cálculo de la sensibilidad. Es lo único. Pero ya van a ver ustedes que cuando veamos el método de control, de diseño de los controladores, que se llama PID, que tiene una parte que es proporcional, otra que es integral y otra que es derivativa, ahí necesariamente tenés que saber cómo funciona una derivada, cómo funciona una integral. Si no sabe eso, bueno, no le va a entender nada. Después el tema de la transformada de Laplace y qué sé yo. Esas cosas tenés que saber de cursos anteriores. Claro.
Sí, ya el Bueno, año chicos, pasado, profe, sí, me acuerdo que el profesor Esteves nos decía que nosotros teníamos que tener el MATLAB y saberlo manejar para el tema del cálculo. Y a veces, bueno, uno no sabe que se lo podía craquear. Ahora sabemos eso y ya como son herramientas que uno va conociendo y sirven, por ejemplo, a la hora cuando está haciendo, como le digo, los cálculos, los circuitos, todo simplifica mucho, más que nada por el tema de la transformada de Fourier, Laplace, que lleva mucho cálculo. claro, así es. Bueno, ya vamos a seguir ahondando en esta herramienta que es fantástica. Y Simulink es mejor. Ya van a ver. Bueno, más o menos la vez pasada hemos visto un examen final, no sé si se acuerdan. Sí, Eh, profe. Lo bueno es Sí, que ahora Simulín ya es tremendo. Lo bueno es que ahora con esto ya se están asentando todos los conceptos teóricos y desde el punto de vista del cálculo que venimos haciendo desde el práctico uno hasta el 6 que es el último, más y lo sí, que explicó el teorema de Ruth-Hurwitz, todo eso. Sí, lo que hablaré ver. sí, lo que pasa es que esas cosas figuran en el programa porque, bueno, son cosas que ustedes tienen que saber. De todas maneras, yo en las primeras clases les he dicho cuáles eran las características más importantes que tiene el sistema de control. Y lo repito, velocidad, exactitud o precisión, o sea, cuánto se equivoca, estabilidad y la sensibilidad. El tema de la sensibilidad es bastante complicado de generalizar. Se toman algunos conceptos así que son generales, ¿ha visto? Como ser, por ejemplo, la ecuación característica. Pero en realidad es difícil de generalizar algo que es completamente. Cada sistema físico tiene una dinámica, entonces tiene una función de transferencia distinta que la, que la describe. Entonces, generalizar algo es complicado, pero bueno, de todas maneras, ustedes han visto todo lo que, las cositas que estamos viendo. Qué sé yo, para el estudio del error es importante ver el tipo de sistema que se trata. Hay tipo cero, tipo uno, tipo 2, etcétera, etcétera, según la cantidad de polos que tengan el origen. Bueno, esas son más o menos generalidades que se pueden sacar para explicar estas cosas que son complejas, repito, y y para casos, o sea, cada caso hay que estudiarlo con particularidad, pero siempre teniendo esas cosas generales como, como guía, digamos. Bueno, nos vemos chicos, si Dios quiere el viernes. Que anden bien. Hasta Gracias, luego, profesor. profe. Hola, ingeniero, Buenas que esté noches. bien. Chao, chao, chao. Este reloj.